Elena tenía 50 años, pero su mirada aún desprendía una llama que la edad no podía extinguir. Era una mujer respetada y elegante, de esas que todos se detenían a observar al entrar en una habitación. Sin embargo, tras su maquillaje impecable y sus vestidos caros, se escondía un vacío que nadie percibía. Durante años vivió para los demás, para las apariencias, para la sociedad que la consideraba un ejemplo de mujer exitosa. Su matrimonio con Augusto, un influyente empresario, parecía la culminación de su vida. Pero lo cierto es que Elena no amaba a ese hombre. Representaba estabilidad, poder, estatus, pero no pasión. Fue una tarde lluviosa cuando todo empezó a cambiar. Elena entró en una cafetería del centro para resguardarse de la tormenta. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y pidió un café. Fue entonces cuando sus ojos se cruzaron con los de Lucas, el camarero que la atendió. Solo tenía 25 años, pero la vida ya había madurado su mirada. Era un joven, apuesto, pero lo que más le llamó la atención fue su sonrisa, sencilla, sincera, capaz de iluminar la habitación más oscura. Cuando le sirvieron la taza, se entabló una conversación ligera e inesperada que duró mucho más de lo debido. Elena se fue confundida. Hacía años que no sentía esas mariposas en el estómago. Intentó ignorarlas. Intentó convencerse de que solo era compasión, pero los días siguientes demostraron que no era solo eso. El destino pareció conspirar, porque menos de una semana después lo reencontró. Lucas estaba en una plaza tocando la guitarra, rodeado de unos niños que escuchaban encantados. Elena se detuvo, observó desde lejos y cuando sus miradas se cruzaron de nuevo, el mundo pareció quedar en silencio. A partir de ese momento, su vida dio un giro que jamás imaginó. Sus encuentros comenzaron de forma inocente, conversaciones breves, risas y confidencias, pero pronto se transformaron en algo más profundo. Lucas hablaba de sueños, música, libertad, cosas que Elena había olvidado que existían. La escuchaba como nadie. Mientras Augusto llenaba sus días de citas, reuniones y planes de negocios, Lucas llenaba sus noches de poesía, canciones y cariño genuino. Poco a poco, su amistad prohibida floreció en un amor intenso, imposible de negar. Elena luchaba consigo misma. ¿Qué diría la gente?, se repetía mentalmente. ¿Una mujer de 50 años enamorada de un chico de 25? La sociedad la crucificaría. Augustus la destruiría. Sus amigos la abandonarían. Pero cuanto más intentaba resistirse, más inevitable se volvía. Cuando Lucas le tomó la mano por primera vez, se sintió viva de nuevo. Su corazón, que ya parecía cansado, latía como el de una adolescente. Mientras tanto, Augusto planeaba la gran boda, una ceremonia suntuosa, invitados ilustres, una fiesta que acapararía la atención de los periódicos. Elena, sofocada, sonreía en público y lloraba en silencio. Y la noche en que Augusto le propuso matrimonio, frente a cientos de personas, oyó aplausos, pero por dentro solo sentía desesperación. Corrió a buscar a Lucas, y en ese encuentro las lágrimas se mezclaron con el primer beso prohibido. Fue pasión, fue fuego, fue libertad. Llegó el día de la boda. La iglesia estaba abarrotada, con flores por todos lados, y fotógrafos listos para capturar cada momento. Elena caminó hacia el altar del brazo de Augusto, pero cada paso era una tortura. Al mirar el altar, su corazón suplicaba libertad. En un impulso que cambiaría su vida para siempre, dejó caer el ramo, se dio la vuelta y salió corriendo de la iglesia. El escándalo fue inmediato. Murmullos, gritos, flashes. Augusto, paralizado, no podía creer lo que veía. Afuera, en medio del caos, estaba Lucas. No había riqueza ni estatus, solo esa mirada que prometía amor verdadero. Elena corrió hacia él y delante de todos le tomó la mano. Puede que el mundo lo llamara locura, pero para ella fue la liberación. La sociedad no la perdonó.
Sus amigos la alejaron, familiares la rechazaron, y Augusto usó su influencia para manchar su nombre. Helena perdió sus lujos, sus fiestas, su prestigio, pero ganó algo que ningún dinero podía comprar: amor puro. La vida con Lucas era sencilla, a veces difícil, pero cada sonrisa, cada mañana juntos, confirmaba que había tomado la decisión correcta. Él la hacía sentir joven, viva y completa. Helena descubrió que el amor no conoce edad, ni reglas, ni convenciones sociales. El amor simplemente surge, y cuando surge, importa si todo el mundo se opone, porque la mirada de la persona que amamos basta para recordarnos que valió la pena. Esta es la historia de una mujer que tuvo el coraje de desafiar lo que todos esperaban de ella. Una mujer que renunció a un destino seguro para vivir una verdadera pasión. Y si tú también crees que el amor no tiene límites ni barreras, y que siempre vale la pena luchar por él, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Aquí, cada historia te conmoverá y te recordará el poder del amor para transformar vidas. ¿Y si te dijera que en el momento en que Helena salió corriendo de la iglesia, su mundo no solo cambió, sino que se derrumbó? Porque no fue solo una huida del altar, fue un grito de libertad, una rebelión contra todo lo que la sociedad le decía que debía ser. Imagina las miradas de asombro, los murmullos de los invitados, algunos riendo con desprecio, otros grabando con sus celulares, listos para convertir su vergüenza en un espectáculo. Augusto, de pie ante el altar, se transformó en piedra. El hombre poderoso que siempre creyó poder comprarlo todo, incluido el amor, se enfrentaba a su mayor derrota. Helena, sin embargo, no miró atrás. Con cada paso que daba al salir de aquella lujosa iglesia, sentía como si rompiera las cadenas que la habían atado durante décadas. Afuera, entre la multitud curiosa y hostil, estaba Lucas. No llevaba traje caro ni joyas en el brazo, pero tenía algo que ningún hombre le había ofrecido antes: la verdad. Su mirada temblaba de miedo, pero al mismo tiempo transmitía una fuerza que decía: si vienes conmigo, nunca te soltaré. Y fue en ese momento, sosteniendo su mano frente a todos, que Helena descubrió la diferencia entre vivir para impresionar y vivir para sentir. Tenía 50 años, pero por primera vez se sentía viva, como una joven que persigue su primer amor. Pero, por supuesto, nada de esto pasó sin consecuencias. La noticia corrió como la pólvora. Los titulares decían: novia abandona a millonario empresario en el altar por un joven de 25 años. En redes sociales, comentarios crueles: ridículo, estás viviendo una ilusión, una anciana avergonzada, él solo quiere su dinero. Sus amigos se alejaron, su familia les dio la espalda. De repente, la mujer admirada por su elegancia se convirtió en el hazme reír. ¿Y te imaginas el dolor de eso? Tú, que me escuchas ahora, quizás sepas lo que es ser juzgado por amar a la persona equivocada. Quizás has sentido las miradas de reojo, los comentarios venenosos, el peso de decisiones que nadie entiende, porque eso es exactamente lo que enfrentó Helena. Lucas, por su parte, también sufrió. Sus colegas lo llamaban egoísta, sus amigos se distanciaban, algunos decían que estaba destruyendo la vida de una buena mujer, pero el amor verdadero tiene una fuerza que lo desafía todo. En los días más difíciles, cuando Helena lloraba en secreto, Lucas la abrazaba y le decía: sé que el mundo está en nuestra contra, pero estoy contigo, y eso es suficiente. Así rehicieron sus vidas. Ella, acostumbrada a fiestas lujosas, ahora compartía veladas sencillas en una pequeña casa, escuchando la música que él tocaba con su guitarra. No hubo alfombras rojas, pero sí risas genuinas. No hubo champán francés, pero sí abrazos que la hicieron olvidar cualquier juicio. Lo más impresionante es que, con el tiempo, Helena se dio cuenta de que nunca había vivido de verdad hasta ese momento, porque el lujo sin amor es solo un vacío disfrazado. La
Apariencia sin alma es solo una máscara. Y si la sociedad llama a esto locura, que así sea, pero una locura que vale la pena vivir. Ahora, detente y piensa conmigo. ¿Cuántas veces te has visto atrapado en un rol que no te correspondía? ¿Cuántas veces has sentido que vivías para complacer a los demás mientras tu corazón clamaba por algo completamente diferente? Esta historia no se trata solo de una mujer de 50 años que se enamoró de un joven. Se trata de valentía. Se trata de la audacia, de liberarte de lo que el mundo espera de ti y elegir lo que realmente te hace vibrar. Y aquí está la clave. ¿Tendrías la misma valentía que Elena? ¿Serías capaz, ante un altar lleno de gente, con el mundo observándote, de dejarlo todo y correr hacia lo que realmente amas? Esa es la pregunta que sigue resonando, y quizás sea la pregunta que debes hacerte hoy. Elena eligió vivir, no solo existir. Eligió la pasión por encima de la comodidad, y a pesar de las pérdidas, encontró la mayor riqueza de todas, la libertad de ser quien realmente era. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si en algún momento te viste reflejado en ella, te invito a seguir leyendo historias como esta, porque cada una puede abrirte los ojos a las decisiones que aún debes tomar. Y quién sabe, la próxima vez que tu corazón te pida perdón, tú también podrías encontrar el valor para escuchar. Suscríbete al canal ahora y no te pierdas las próximas historias. Quizás la próxima cambie tu forma de ver el amor, la vida y a ti mismo. Elena creía que al huir con Lucas, lo más difícil ya había pasado. Después de todo, se había enfrentado al altar, a la mirada de cientos de invitados y al odio de Augusto. Pero la vida, como siempre, demostró que las batallas más crueles no ocurren en público sino en interiores, en silencio, cuando los focos se atenúan. Imaginen por un momento, una mujer que siempre había vivido rodeada de lujo, perfumes caros y viajes internacionales, ahora se encontraba despertando en una casa sencilla con paredes descascarilladas y muebles desgastados. El impacto fue brutal. Ya no había sirvientes para hacer su cama, ni chóferes para abrirle la puerta del coche. Todo se hacía a mano, y aunque hubiera amor, la transición de la comodidad absoluta a la austera simplicidad de la vida cotidiana dolía como una herida abierta. Pero lo que realmente me dolía no eran las paredes descascaradas, sino las voces del exterior. A cada paso que daba por la calle, oía susurros, risitas y miradas de reproche. Algunas mujeres incluso cruzaban la acera, como si escaparan de una vergüenza contagiosa. Hombres mayores negaban con la cabeza, murmurando frases como «una mujer de su edad debería tener más sentido común». Y en medio de todo este caos estaba Lucas, joven y lleno de energía, pero aún aprendiendo a lidiar con el peso de ser responsable de la caída de aquella mujer tan respetada. A menudo se preguntaba si estaba a la altura del sacrificio que Elena había hecho. A veces, cuando ella lloraba en silencio por la noche, él fingía dormir, sin saber cómo aliviar ese dolor. Fue en este escenario donde comenzaron las verdaderas pruebas del amor, porque cuando las cosas son fáciles, es fácil hablar de pasión. Pero cuando la realidad golpea, cuando el dinero escasea, cuando el juicio te asfixia, cuando la edad te pesa y los sueños parecen lejanos, entonces descubres si el amor es verdadero o solo una ilusión pasajera. Y créanme, Elena y Lucas fueron puestos a prueba hasta el límite. Hubo días en que discutían y ella decía entre lágrimas, «Lo dejé todo por ti y mira dónde estamos». Y había momentos en que él, cansado, respondía, «Yo también lo perdí todo por nosotros, pero tú no lo ves». Estas peleas dejaron su huella, pero también revelaron algo poderoso. Ambos luchaban, no uno contra el otro, sino por la supervivencia de lo que habían construido. El tiempo, poco a poco, le demostró que la sencillez también tenía su belleza. Elena descubrió que cocinar con Lucas podía ser más placentero que cualquier cena
en un restaurante caro. Descubrió que caminar de la mano por la plaza, sin maquillaje ni tacones, podía brindarle una paz que nunca antes había sentido. Descubrió que su risa, al despertar por la mañana, valía más que todos los regalos de diamantes que había recibido. Y aquí llega el punto de inflexión emocional. Lo que el mundo veía como una derrota, ella empezó a verlo como una victoria, porque, al perderlo todo, Elena finalmente se encontró a sí misma. El juicio de la sociedad no había desaparecido, pero ya no tenía tanta influencia. Los susurros continuaban, pero el abrazo de Lucas era más fuerte que cualquier voz maliciosa. Ahora piensen conmigo. ¿Cuántas veces en su vida han dejado de seguir su corazón por miedo al qué dirán? ¿Cuántas oportunidades han desperdiciado porque alguien les hizo creer que era una locura? Elena experimentó este dilema en carne propia y decidió pagar el precio de la valentía. Y, a pesar de todo el dolor, nunca se arrepintió. Su amor no era un cuento de hadas perfecto, era humano, real, lleno de defectos e imperfecciones, pero precisamente por eso era verdadero, porque el amor verdadero no se compone solo de besos y declaraciones, se compone de noches difíciles, lágrimas compartidas, errores y perdón. El amor verdadero requiere valentía, compromiso y vulnerabilidad, y quizás por eso la historia de Elena y Lucas nos resuena tan profundamente, porque en el fondo soñamos con experimentar algo así, un amor que desafía la lógica, que resiste las críticas, que sobrevive al paso del tiempo, un amor que, a pesar de todos los obstáculos, perdura. Ahora te pregunto, ¿tendrías el mismo coraje que Elena? ¿Lo dejarías todo por alguien que te acelera el corazón? ¿O te quedarías atrapado en la seguridad de una vida sin pasión solo por guardar las apariencias? Esta es la reflexión que nos deja esta parte de la historia. No se trata solo de edad, dinero o convenciones sociales. Se trata de una elección, vivir para los demás o vivir para uno mismo. Y si esta historia te conmovió, si en algún momento te sentiste parte de ella, te invito a que te quedes conmigo, porque aquí, con cada nuevo capítulo, encontrarás historias que te llegarán al alma, que te harán reflexionar sobre tu propia vida. Así que, muy simple, suscríbete al canal y no te pierdas los próximos episodios. Quién sabe, quizás la próxima historia sea justo lo que necesitas escuchar hoy. Elena creía que ya había enfrentado lo peor cuando decidió huir de su matrimonio y elegir a Lucas. Pero la vida, implacable al poner a prueba nuestras decisiones, demostró que la verdadera lucha estaba por venir. Porque, tras el escándalo, lo que siguió fue un período de oscuridad, puertas que se cerraban, amigos que desaparecían, familiares que rompían lazos, y lo peor de todo, el espectro constante de la duda que la acechaba por las noches. ¿Y si todo hubiera sido un error? ¿Y si ese amor fuera solo una ilusión fugaz, un soplo de juventud que pronto se desvanecería? Estas preguntas martillaban la mente de Elena como martillos invisibles. A veces, mientras veía dormir a Lucas, se preguntaba, ¿se cansará alguna vez de mí? ¿Despertará y se dará cuenta de que está junto a una mujer 25 años mayor? Esta inseguridad era cruel, porque incluso cuando Lucas la miraba con ternura, el miedo a perderlo la corroía. El juicio externo ya no la lastimaba tanto como las guerras internas que libraba. Cada arruga que veía en el espejo parecía gritar más fuerte. Cada comentario desagradable que escuchaba en la calle regresaba como un cuchillo invisible. Y aquí está la poderosa trampa. ¿Quién no se ha sentido así? ¿Quién no ha cargado con la duda de si era suficiente para la persona que amaba? Pero Lucas, a pesar de su juventud, poseía una madurez sorprendente. Percibía los silencios de Elena, sentía el peso de su tristeza oculta, y en lugar de alejarse, se acercó. Ella tocaba canciones con la guitarra que, según él, estaban escritas para ella. Se esforzaba por recordarse a sí mismo cada día
que no estaba allí por conveniencia, sino porque había encontrado en ella un amor que no se mide por la edad, sino por la intensidad. Y poco a poco, Elena empezó a comprender que el amor verdadero no necesita justificación, simplemente existe. Aún así, su vida financiera era un campo de batalla. Ella, que siempre lo tenía todo a mano, tuvo que aprender a vivir con la escasez. Lucas tenía 2 trabajos. Tocaba en bares por la noche, y aún así, el dinero parecía escapársele de las manos. Había días en que faltaba lo básico. Elena lloró en silencio, recordando las comodidades que había abandonado, pero pronto recordó que dentro de esa sencillez había algo que el lujo nunca le había dado: paz. Y entonces ocurrió algo que lo cambiaría todo. Invitaron a Lucas a tocar en un pequeño evento cultural del barrio. Elena, sentada en primera fila, lo observó emocionada mientras subía al escenario con la guitarra en la mano. Cuando empezó a cantar, ocurrió algo mágico. Su voz, firme y dulce, resonó por toda la sala, y el público, que al principio había observado con indiferencia, fue enmudeciendo poco a poco. La gente empezó a emocionarse. Algunos incluso lloraron. Al final de la actuación recibió una ovación de pie. En ese instante, Elena comprendió. El joven que había elegido no era solo un joven de 25 años. Era un artista, un soñador, alguien con una brillantez única, capaz de transformar vidas. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que no solo había seguido su corazón, había invertido en el futuro. El impacto de ese evento le trajo nuevas oportunidades a Lucas. Pequeños conciertos, invitaciones a tocar en cafés e incluso eventos más grandes comenzaron a llegar. Aún no era famoso, pero cada paso era prueba de que estaban construyendo algo real. Y Elena, a pesar de todo el dolor que sentía, empezó a sentirse orgullosa de su decisión, no solo porque amaba a Lucas, sino porque creía en él. Y vean lo poderoso que es esto. A veces, amar a alguien significa creer antes que los demás. Significa arriesgarse cuando nadie más lo hace. Significa ver el valor de alguien más cuando todo el mundo insiste en señalar sus defectos. Por supuesto, la lucha no había terminado. Aún quedaban noches de duda, días de humillación, momentos en los que la diferencia de edad pesaba mucho. Pero lo que impulsaba a Elena era precisamente lo que los críticos jamás pudieron entender. El amor verdadero no necesita explicación, solo se vive. Ahora quiero que pienses, ¿cuántas veces has dudado de ti mismo en una relación? ¿Cuántas veces has dejado que los comentarios de los demás socaven tu fe en el amor? Esta historia no se trata solo de Elena y Lucas, se trata de todos nosotros, de las batallas invisibles que enfrentamos cuando decidimos seguir nuestro corazón en lugar de las opiniones de los demás. Elena descubrió que el verdadero enemigo no era la sociedad, ni Augusto ni la crítica. Su mayor enemigo era el miedo que llevaba dentro, y cuando empezó a superarlo, descubrió que podía ser verdaderamente feliz, incluso contra todo pronóstico. Esta parte de la historia nos enseña una lección clara. El amor no es para cobardes. Requiere fuerza, resiliencia y, sobre todo, el coraje para enfrentarse no solo al mundo, sino a uno mismo. Y si has llegado hasta aquí, sintiendo el corazón desmoronarse, preguntándote si tendrías el mismo coraje que Elena, quiero decirte una cosa: sigue adelante. Porque las próximas historias profundizarán aún más en este viaje de dolor, superación y, sobre todo, de amor que lo desafía todo. Suscríbete al canal. Cada historia está diseñada para tocarte el alma y recordarte que, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra, aún hay esperanza. Y a veces llega en forma de amor inesperado. Pasó el tiempo, pero el peso de las decisiones de Elena no disminuyó. Si antes el escándalo de su matrimonio fugitivo era la comidilla del pueblo, ahora se hablaba de los detalles de la vida sencilla que llevaba con Lucas. Muchos decían que era solo cuestión de tiempo antes de que la abandonara,
que se cansaría de vivir con una mujer mayor. Otros apostaban a que se arrepentiría de su decisión y volvería con Augusto de rodillas. La gente, cruel como es, esperaba la ruina definitiva de Helena. Y aquí hay un gancho poderoso. Lo que más duele no es el enemigo declarado, sino el veneno oculto en las palabras de quienes una vez te sonrieron. Porque Helena no solo sufrió por desconocidos, sufrió por personas a las que consideraba amigas, confidentes, incluso familiares, que le dieron la espalda. El aislamiento fue brutal. Era como si la hubieran desterrado de un mundo al que había pertenecido durante décadas. Pero ¿sabes cuál fue el giro inesperado? Este mismo aislamiento que parecía un castigo se convirtió gradualmente en liberación. Sin las máscaras sociales, sin las fiestas de apariencias, sin las miradas que la agobiaban, Helena descubrió algo. Por fin podía ser quien era. Por primera vez no necesitaba vivir para impresionar a nadie. Aún así, la vida con Lucas no era un cuento de hadas. Había días en que la diferencia de edad era abrumadora. Mientras él quería aprovechar las oportunidades, salir, arriesgarse, Helena se sentía cansada, agobiada por el peso de los años. A veces lloraba sola, temiendo ser una carga, y en esas noches, cuando pensaba que el amor no sería suficiente para mantenerlos juntos, Lucas se aseguraba de recordárselo con gestos sencillos. Preparar té, poner música, abrazarla en silencio hasta que su corazón se calmara. Y luego viene el detonante emocional más fuerte. Cualquiera que haya experimentado el amor sabe que no son los grandes gestos los que mantienen viva una relación, sino los pequeños detalles invisibles. Es estar ahí cuando nadie más lo está. Es tomarle la mano a alguien cuando todo el mundo te suelta. Es tener el coraje de quedarte cuando todos los demás te dan la espalda. Poco a poco, Helena empezó a comprender que su relación con Lucas no era solo un desafío a los prejuicios sociales, sino un reflejo de su propia vida, porque todos, en algún momento, enfrentamos juicios, críticas y dudas internas, y todos debemos decidir, ¿seguiremos nuestro corazón o nos esconderemos tras las expectativas de los demás? Fue durante este período de autodescubrimiento que ocurrió algo sorprendente. Un periodista, curioso por la controvertida historia, decidió entrevistar a Helena. Quería comprender cómo una mujer tan respetada, a punto de casarse con uno de los hombres más poderosos de la región, lo había dejado todo por un amor inesperado. Helena, indecisa al principio, finalmente aceptó, y durante la conversación se dio cuenta del peso de sus palabras. Habló con dolor, pero también con verdad. Habló de noches de duda, de miedo, del coraje que tuvo que armarse, y de cómo al final el amor había sido lo único capaz de dar sentido a su vida. La historia se publicó en una revista local y se viralizó. De repente, la historia, antes considerada un simple escándalo, comenzó a cobrar un nuevo significado. Las mujeres en matrimonios infelices se sintieron representadas. Los jóvenes que enfrentaban prejuicios por amar a alguien diferente se sintieron inspirados. La historia de Helena, antes motivo de burla, se convirtió en un símbolo de valentía. Y aquí está el detalle más conmovedor. Cuando leyó los comentarios de apoyo, mensajes de personas que decían que sus acciones les habían dado la fuerza para cambiar sus propias vidas, Helena lloró. Por primera vez desde su escape, sintió que no solo había vivido su historia, sino que había transformado la vida de otros. Este es el poder que pocos comprenden. Cuando eliges vivir según tu verdad, inevitablemente inspiras a otros a hacer lo mismo. El amor de Helena y Lucas no fue solo un romance, fue una revolución silenciosa contra las ataduras, del miedo y los prejuicios. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces te has callado para evitar ser juzgado? ¿Cuántas veces no has vivido algo verdadero por miedo a las opiniones? La historia de Helena es un duro recordatorio
de que la vida es demasiado corta para vivirla con arrepentimiento. El amor no es para quienes buscan la perfección. El amor es para quienes tienen valentía, la valentía de ser señalado, de que lo llamen loco, de afrontar días difíciles, pero aún así elegir la llama que calienta. El corazón por encima de la prisión dorada de las apariencias. Si sentiste esta historia latir en tu interior, si en algún momento te reconociste en Elena, te invito a seguir este viaje, porque cada capítulo te mostrará que el amor, a pesar de todo, sigue siendo la fuerza más poderosa que existe. Así que, sin presión, solo una cordial invitación. Suscríbete al canal, porque aquí encontrarás historias que no solo te conmueven, sino que también pueden cambiar tu forma de ver el amor, y quizás incluso la forma en que te ves a ti mismo. Elena creía haber enfrentado ya todos los contratiempos posibles, escándalos, juicios, soledad e incluso la adaptación a una vida sencilla. Pero la vida, impredecible como siempre, le deparaba una prueba más, quizá la más dolorosa de todas, porque sin importar la edad, el amor verdadero también debe aprender a lidiar con el tiempo, y el tiempo siempre pasa factura. Imagina una mañana fría, cuando el espejo se vuelve cruel. Elena despertó, vio diferente, arrugas más profundas, cabello más canoso, una piel que ya no ocultaba el paso del tiempo. A su lado, Lucas parecía cada vez más joven, lleno de vigor, listo para conquistar el mundo con su música. Y fue en ese momento que una sombra comenzó a crecer en su corazón. Me querrá todavía dentro de 10 años, y dentro de 20. Este miedo la asfixiaba. Empezó a evitar mirarse al espejo, sintiéndose pequeña al lado de su juventud. Era como si cada sonrisa de Lucas fuera una prueba de amor, pero cada mirada a su reflejo le recordaba que la diferencia de edad no desaparecería. Y aquí está la clave. ¿Cuántas veces te has sentido incapaz para alguien a quien amas? ¿Cuántas veces has creído que, por tus defectos, te abandonarían? Elena vivió este tormento día tras día, y quizás tú también. Lucas, por otro lado, no parecía ver esta diferencia como un problema. Para él, Elena no era una mujer de 50 años. Era la mujer. Fue la inspiración de sus canciones, la razón que despertó listo para enfrentarse al mundo. Pero aunque la amaba, no pudo evitar que Elena se dejara llevar por esos pensamientos. Las críticas externas solo empeoraron. En cada actuación, en cada lugar al que iban juntos, los miraban con malos ojos. Algunos susurraban, «Se parece a su madre», otros se rieron abiertamente. Elena fingió no oír, pero por dentro estaba hecha pedazos. Fue en ese momento que ocurrió una de las escenas más memorables de su historia. Durante un concierto en un bar, un hombre borracho se levantó en medio del público y gritó, «Oye, chico, ¿esa es tu madre o tu amante de lujo?» El silencio invadió el lugar. Elena permaneció inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Pero antes de que pudiera irse, Lucas dejó la guitarra, bajó del escenario y respondió, «Esta es la mujer que amo, la mujer que me dio el coraje de ser quien soy. Si no lo entiendes, es porque nunca has sabido lo que es el verdadero amor». El público estalló en aplausos. Elena lloraba, pero esta vez no era de dolor, sino de alivio, porque en ese momento se dio cuenta de que no luchaba sola. Lucas estaba a su lado, no solo con palabras, sino con hechos. Y este momento es un poderoso detonante emocional. ¿Cuántos soñamos con tener a alguien que nos defienda así? Alguien que en público delante de todos tenga el coraje de decir, «Te elijo», aunque el mundo no lo haga. Después de esa noche, Elena empezó a transformarse. Comprendió que el amor verdadero no se mide en números, arrugas, ni convenciones sociales. Se mide en presencia, lealtad y la valentía de afrontar juntos los ataques. Sí, el tiempo dejaría su huella en su cuerpo. Sí, las miradas permanecerían.
Pero lo que realmente importaba era que cada mañana, al despertar, seguía encontrando esa misma mirada de Lucas, llena de ternura y deseo, e inesperadamente su relación se convirtió en una inspiración. Quienes antes los criticaban comenzaron a admirar la fortaleza de la pareja. Mujeres atrapadas en relaciones vacías vieron en Elena la valentía que les faltaba. Los jóvenes vieron en Lucas la prueba de que el amor no necesita reglas. Sin quererlo, se convirtieron en un símbolo viviente de la resistencia contra los prejuicios. Pero la mayor lección vino de dentro. Elena finalmente comprendió que su mayor enemigo no eran los demás, sino las voces que resonaban en su mente. Cuando las silenció y decidió creer en el amor, descubrió una paz que nunca había conocido, ni siquiera durante sus años de lujo y estatus. Ahora dime, ¿cuántas veces te has abstenido de vivir algo por miedo a ser juzgado? ¿Cuántas veces has renunciado a un sueño, a una persona o incluso a ti mismo, solo porque el mundo te dijo que no tenía sentido? La historia de Elena y Lucas es más que un romance prohibido. Es un reflejo de todas nuestras vidas, demostrando que la verdadera valentía no consiste en enfrentarse a los demás, sino a uno mismo. Y si has llegado hasta aquí con el corazón apesadumbrado, es porque este mensaje era para ti. El amor, cuando es real, desafía la lógica, resiste el paso del tiempo y soporta incluso las tormentas más grandes. Así que quiero extenderles una invitación especial. Sigan estas historias. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos, porque quizás la próxima narrativa te traiga justo la respuesta que buscas en tu vida. Elena creía haber superado lo peor. Tras desafiar a la sociedad, enfrentarse al juicio de su familia, luchar contra sus propios miedos y envejecer bajo la cruel mirada de otros, creía que ya nada podría conmoverla. Pero la vida siempre encuentra nuevas maneras de poner a prueba a quienes se atreven a vivir de verdad. El próximo desafío no vendría de los demás, sino de su propia historia. Lucas empezó a ganar más atención con su música. Sus pequeñas actuaciones en bares se convirtieron en invitaciones a eventos más grandes y luego a programas de televisión locales. De repente, el joven que antes era solo un camarero apasionado por la guitarra se estaba haciendo famoso, y con la fama llegaron las tentaciones. Imagina la escena. Mujeres jóvenes y hermosas, admiradoras que lo adoraban, compitiendo por su atención en cada actuación. Elena siempre estaba ahí, pero no podía evitar sentir la inseguridad creciendo en su corazón. ¿Se cansará alguna vez de mí? ¿Alguna de estas chicas le robará el brillo de los ojos? Estas preguntas la perseguían como fantasmas, día y noche. Y aquí está el primer gancho poderoso. No se trata solo de la edad. Se trata de la inseguridad. ¿Quién no ha tenido miedo de perder a alguien por una persona mejor? ¿Quién no ha creído que no era suficiente? Elena, aunque fuerte, vivió este tormento en silencio. Una noche, después de un concierto donde una joven intentó besar a Lucas entre bastidores, Elena se derrumbó. En casa, entre lágrimas, le dijo: «No puedo competir con ellos. Ya he vivido medio siglo, Lucas. Mereces a alguien de tu edad, alguien que te acompañe en este nuevo mundo». Su silencio dolió aún más que sus palabras, pero después de unos segundos, Lucas se arrodilló ante ella, tomó sus manos entre las suyas y respondió: «Elena, no quiero a alguien de mi edad, te quiero a ti. Lo que tenemos no se parece a nada que haya experimentado. Eres mi hogar y nunca lo cambiaré por aplausos ni ilusiones». Este momento la impactó, porque se dio cuenta de que, mientras ella se ahogaba en el miedo, Lucas nadaba en la certeza. Y aquí es donde entra en juego un profundo detonante emocional. A veces, lo que destruye una relación no es la traición ni los enemigos externos, sino las historias que nos contamos, esas mentiras internas que nos dicen que no merecemos amor. Pero no todo era tan sencillo. Cuanto más avanzaba la carrera de Lucas, más distante parecía.
Viajes, compromisos, entrevistas. Elena se encontraba sola muchas veces, recordando la época en que lo tenía para ella sola. El miedo regresó con más fuerza. ¿Y si se pierde en este mundo? ¿Y si me olvida? Entonces, cuando tomó una decisión inesperada, en lugar de distanciarse, comenzó a estar a su lado en cada oportunidad. Incluso cuando estaba cansada, criticada y juzgada, se convirtió en su mayor apoyo, su consejera, su fortaleza. Elena comprendió que si quería proteger ese amor, no podía dejar que sus miedos la dominaran. Necesitaba luchar junto a él, no contra él. Y aquí está el emocionante cambio. El público, que antes la criticaba, comenzó a admirarla. Las revistas hablaban no solo de él, sino también de la mujer que lo acompañaba, que creyó en él desde el principio. La mujer que antes había sido llamada loca pasó a ser vista como un símbolo de valentía y lealtad. Elena descubrió algo transformador. El amor no se trata solo de recibir afecto, sino también de elegir ser un refugio para el otro. Y en este papel se redescubrió a sí misma. Cada vez que Lucas subía al escenario y le dedicaba una canción, veía la prueba de que no solo había apostado por un chico, sino por el amor que nacía y renacía cada día. Ahora dime, ¿cuántas veces te has saboteado creyendo que no eras suficiente? ¿Cuántas veces casi has destruido algo bueno por tus propios miedos? Elena nos enseña que el verdadero peligro no está afuera, sino en las voces que intentan convencernos de que no valemos nada. Y aquí hay otro detonante poderoso. Si sigues creyendo en esas voces, puedes perder lo que más amas, no porque la otra persona te haya abandonado, sino porque tú te has abandonado a ti mismo. Al final, Elena y Lucas demostraron que el amor verdadero no es un cuento de hadas perfecto, está hecho de errores, miedos, lágrimas y reconciliaciones. Pero es precisamente en estos momentos difíciles que se fortalece, porque el amor no se trata de no dudar nunca, se trata de aprender a elegir a la misma persona de nuevo, todos los días, incluso cuando el mundo e incluso nosotros mismos nos dicen que no vale la pena. Esta parte de la historia nos enseña una lección profunda. El amor requiere valentía, no solo para enfrentar a los demás, sino también a nuestros propios demonios. Y cuando tenemos la valentía de creer, descubrimos que el amor puede ser mucho más fuerte de lo que imaginamos. Si esta historia te conmovió y te dolió el corazón en algún momento, te invito a que te quedes. Suscríbete al canal y sigue los próximos capítulos, porque cada uno es un poderoso recordatorio de que el amor, a pesar de todas las tormentas, sigue siendo la fuerza más transformadora que existe. Elena creía que tras tantos obstáculos, por fin había encontrado el equilibrio con Lucas, pero la vida, implacable, es implacable. El tiempo, siempre el mayor enemigo de los amantes, empezó a pasar factura, y aquí es donde su historia alcanza un punto aún más doloroso y profundo, cuando el cuerpo ya no concuerda con la intensidad del alma, y el amor debe demostrar si es pasión fugaz o compromiso eterno. Una mañana, Elena se despertó con un dolor agudo en el pecho. Intentó ignorarlo, fingiendo que era solo fatiga, pero los días siguientes revelaron que no era un asunto sencillo. Las pruebas revelaron problemas de salud relacionados con la edad. Nada intratable, pero suficientes para recordarle que ya no era la mujer de 30 o 40 años que una vez fue. Al recibir el diagnóstico, Elena sintió que su mundo se derrumbaba, no solo por el miedo a la enfermedad, sino por el terror que la invadía. Lucas querrá pasar por esto conmigo. ¿Podrá soportar ver mi cuerpo debilitarse? Este es el detonante más humano de todos, el miedo a convertirnos en una carga para quienes amamos. ¿Quién no ha pensado en esto? ¿Quién no se ha preguntado si sería amado incluso cuando ya no tuviera fuerzas para ofrecer nada más que su presencia? Elena lloraba en secreto, evitando contarle a Lucas los detalles, pero él,
atento como siempre, pronto se dio cuenta. Una noche silenciosa, la encontró sentada en el borde de la cama, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. No, mereces pasar por esto, Lucas. Mereces una vida llena de energía, llena de juventud, no junto a alguien que está envejeciendo y que podría convertirse en una carga. Él se acercó, se arrodilló y le respondió con una firmeza que ella nunca olvidaría. No te elegí por tu edad, Elena, te elegí por quien eres. Si tu cuerpo se debilita, estaré aquí para sostenerte. Si tus pasos flaquean, seré el suelo. ¿No lo entiendes? No quiero una vida fácil, quiero una vida contigo. Estas palabras fueron como un rayo en el corazón de Elena. Por primera vez comprendió que su amor había traspasado una frontera invisible. Ya no era solo pasión, era compromiso, era entrega, era la promesa silenciosa de estar juntos hasta el final. Pero la enfermedad trajo cambios inevitables. Elena, antes vanidosa y elegante, empezó a sentirse vulnerable. Su cuerpo ya no respondía como antes y su energía menguó. Mientras tanto, Lucas seguía floreciendo, conquistando cada vez más espacio con su música. Era imposible no sentir el contraste. Había días en que se aislaba, creyendo que lo frenaba, que su presencia era un ancla. Fue en ese momento que Lucas tomó una decisión inesperada. En un gran concierto, ante un público abarrotado, interrumpió la actuación y llamó a Elena al escenario. Avergonzada, ella intentó negarse, pero él insistió. Guitarra en mano, les dijo a todos: «Esta es la mujer que cambió mi vida. Es por ella que cada canción existe, y es con ella que quiero envejecer, digan lo que digan». El público, conmovido, le dedicó una ovación de pie. Elena lloró desconsoladamente, y en ese instante comprendió que no era solo un amor improbable, era un amor capaz de resistir incluso las dificultades del tiempo, las fragilidades de la vida, las incertidumbres del futuro. Y aquí está el gancho. ¿Cuántos soñamos con escuchar algo así? ¿Cuántos anhelamos a alguien que no solo nos ame por nuestra apariencia, nuestro cuerpo o nuestra juventud, sino por nuestra esencia, por el alma que llevamos, el dentro? A partir de ese momento, Elena cambió. En lugar de temerle al tiempo, decidió celebrarlo. Descubrió que cada arruga era un trofeo, cada marca en su piel, un recordatorio de todo lo vivido. Y, con Lucas a su lado, comprendió que el verdadero amor no mira hacia afuera, sino hacia adentro. Esta etapa de la historia nos enseña una lección brutal. El amor no se trata solo de compartir los buenos días, sino de tener el coraje de afrontar juntos los malos. El amor no se trata solo de caminar de la mano hacia el atardecer, sino también de aferrarse con fuerza cuando cae la noche. El verdadero amor no se demuestra en las fiestas, sino en la enfermedad, en las noches en que el cuerpo falla, pero el corazón sigue latiendo. Ahora te pregunto, ¿tendrías el valor de permanecer al lado de alguien incluso cuando el tiempo te lo impidiera? ¿Tendrías la fuerza para amar no solo la belleza, sino también la fragilidad? Eso es lo que distingue las pasiones fugaces de los amores que perduran durante generaciones. Elena comprendió que aunque el cuerpo envejece, el amor puede rejuvenecerse, porque cada día que Lucas la elegía de nuevo, sentía que experimentaba un nuevo comienzo. Y ese es el secreto que tantos buscan. No se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de alguien dispuesto a elegirte, incluso cuando el mundo y el tiempo intentan convencerte de lo contrario. Si esta historia te conmovió profundamente, si en algún momento te identificaste con Elena o Lucas, te dejo una sincera invitación. Suscríbete al canal. Cada nuevo capítulo trae reflexiones e historias que pueden transformar tu forma de ver el amor y quizás incluso tu forma de verte a ti mismo. Elena ya había aprendido que el amor verdadero no es un camino recto, sino un camino lleno de curvas, piedras y precipicios. Se enfrentó al juicio social, a las diferencias de edad, a las miradas malvadas, a los fantasmas de la inseguridad e incluso a la cruel sombra de la enfermedad. Pero
como si el destino, aún quisiera ponerla a prueba, llegó la fase más difícil de todas, la fase en la que el pasado llama a su puerta, exigiendo respuestas que creía no tener que dar nunca más. Todo empezó con una llamada inesperada. Era Augusto, el hombre al que había dejado en el altar. Su voz, fría y amarga, parecía cargar años de resentimiento. No le importaba volver con él, sino hacerle daño. Le dijo que había destruido su honor, su reputación, y que nunca sería feliz con un hombre tan joven. Sus palabras eran veneno. ¿Crees que esto durará, Helena? Te dejará por la primera chica bonita que le sonría, y cuando eso pase, estarás vieja, enferma y sola. Estas palabras, como cuchillos, atravesaron la mente de Helena. Sabía que no eran verdades absolutas, pero en noches de debilidad resonaban como una profecía maldita. Y aquí viene el primer gancho poderoso. ¿Quién no ha llevado dentro de sí las palabras de alguien que intentó destruirnos? ¿Quién no ha permitido que las críticas ajenas se transformen en monstruos internos? Lucas notó el cambio. La mujer que antes sonreía al escuchar su música ahora se refugiaba en largos silencios. Él insistía en saber qué la atormentaba, pero Helena temía parecer demasiado frágil, hasta que, una noche lluviosa, rompió a llorar. ¿Y si tienes razón, Lucas? ¿Y si te cansas de mí? ¿Y si termino sola, como todos esperan? Su respuesta no fue con palabras, sino con hechos. Lucas la sacó afuera, bajo la lluvia, y allí mismo, en medio de la calle, la abrazó con fuerza. Ya me he probado ante el mundo entero, Helena. Ahora necesito demostrármelo a ti. No estoy aquí por lo que digan los demás, ni por lo que el tiempo intente destruir. Estoy aquí porque mi corazón solo sabe latir por ti. Y ningún Augusto, ninguna enfermedad, ninguna edad cambiará eso. Ese momento fue como un renacimiento, porque, de repente, Helena comprendió que el amor verdadero no necesita convencer a los demás, solo a quienes forman parte de la relación. El enemigo no era Augusto, ni los vecinos, ni las jóvenes. El enemigo era el miedo que ella misma albergaba. Y aquí viene otro detonante emocional. ¿Cuántas veces te has saboteado? ¿Cuántas veces has creído más en las voces externas que en la verdad que tenías ante tus ojos? Helena aprendió que creer en el amor requiere valentía no solo para enfrentar el mundo, sino también para silenciar a los monstruos de tu propia mente. Pero la vida aún le tenía preparada otra prueba. Un día invitaron a Lucas a una gira fuera de la ciudad, algo que podría transformar su carrera. Helena se encontró ante un dilema: apoyar su sueño o abrazarlo por miedo a la soledad. Esta es una de las pruebas más crueles del amor: permitir que la persona que amamos alcance el éxito, incluso a riesgo de perderla. Helena, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Vete, Lucas. El mundo necesita escuchar tu música. No quiero ser tu prisión. Si vas a amarme, que sea con un corazón libre». Y aquí está el detalle desgarrador. Lucas casi abandona la gira solo para estar a su lado. Pero ella persistió, demostrando que el amor verdadero no se trata de posesión, sino de libertad. Él lo hizo, y cada canción que cantó en escenarios distantes estaba dedicada a ella. Helena, incluso sola, se sentía presente en cada nota. Pasó el tiempo, y cuando Lucas regresó, no solo trajo fama, sino una certeza aún mayor de que su amor era inquebrantable. Porque incluso lejos, incluso rodeado de nuevas personas y oportunidades, nunca dejó de llamar, escribir, recordando que, al fin y al cabo, su hogar era Helena. Y aquí viene la reflexión que debemos llevar. Amar no es abrazar fuerte a alguien, sino darle alas y confiar en que, incluso volando, esa persona siempre volverá. Su reencuentro fue emotivo. No hubo lujos ni regalos caros, solo el abrazo estrecho de dos corazones que habían sobrevivido a la distancia, el tiempo, las críticas y el dolor. Helena se dio cuenta de que había ganado mucho más de lo que había perdido. Había conquistado un amor
que ya no necesitaba. En pruebas porque ya lo había superado todo. Ahora piensa conmigo. ¿Cuántas veces te has abstenido de vivir un amor o un sueño por miedo a lo que pudiera pasar? ¿Cuántas veces has elegido el camino seguro pero vacío en lugar del difícil que podría traerte la felicidad? La historia de Elena y Lucas no es solo un romance, es una invitación a cuestionar qué miedos te han impedido vivir de verdad. Y quizás esta sea la lección más importante de todas. El amor verdadero no elimina las dificultades, pero nos da la fuerza para superarlas. No garantiza finales perfectos, pero sí viajes inolvidables. Si esta historia te conmovió, si en algún momento sentiste dolor y reflexionaste sobre tus propias decisiones, te invito a seguirnos. Suscríbete al canal y no te pierdas los próximos capítulos, porque cada uno está diseñado para tocar tu alma y quizás cambiar sutilmente tu perspectiva sobre el amor y la vida. Elena y Lucas ya habían superado todas las pruebas que un amor puede enfrentar. Desafiaron a la sociedad, superaron la diferencia de edad, soportaron el peso del juicio, enfrentaron enfermedades, inseguridades e incluso la distancia. Pero al final, lo que quedó no fueron heridas, sino las marcas de un amor que se negaba a morir. Pasaron los años. Elena ya no era la mujer de 50 años que había huido del altar. Ahora tenía 60, con arrugas más profundas y el pelo completamente blanco. Lucas, aún joven para el mundo, ya era un hombre maduro, pero cuando la miraba, sus ojos aún brillaban, como en su primer encuentro en aquella cafetería bajo la lluvia. Una tarde tranquila, sentada en el porche de su pequeña casa, Elena preguntó con voz frágil pero firme: ¿Te has arrepentido alguna vez, Lucas? ¿Alguna vez has pensado que podrías haber tenido una vida más fácil y sencilla con alguien de tu edad? Él la miró con ternura, sonrió y respondió sin dudar: Elena, podría haber tenido muchas cosas, pero nunca te habría tenido a ti. Y eso, para mí, sería la mayor de todas. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran de dolor, eran de gratitud, porque en ese momento se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta, no por lujo, ni por estatus, ni por la aprobación de los demás, sino por su corazón. Y el corazón nunca miente. Su amor no era perfecto, era real, y quizás eso es precisamente lo que lo hace tan poderoso. Demostraron que el amor no tiene edad, ni reglas, ni límites en las expectativas de la sociedad. El amor es para quienes tienen coraje, el coraje de dejarlo todo ante un altar lleno de gente, el coraje de enfrentar el tiempo y las miradas malvadas, el coraje de rendirse, incluso cuando todo el mundo dice que no vale la pena. Y ahora, esta historia no termina con un punto, sino con una invitación. Porque lo que les pasó a Elena y Lucas podría pasarme a mí, a ti, a cualquiera que decida seguir su corazón en lugar de sus opiniones. Si te conmovió, si en algún momento te viste reflejado en Elena, si alguna vez sentiste los mismos miedos o el mismo coraje, entonces no dejes que este viaje termine aquí. Suscríbete al canal. Aquí, cada historia está hecha para tocarte el corazón, para inspirarte a vivir con más verdad e intensidad, porque el amor, como las historias, nunca termina, siempre continúa en quienes tienen el coraje de creer.